give me your love, sweet love? Why don't you give me your love? Why won't you give me your? Bienvenidos y bienvenidas a Uno por Uno. En este ejercicio le doy la más cordial bienvenida a Ricardo Hernández Pantoja, candidato a diputado federal por el Distrito 13 del Estado de Guanajuato, representando el Partido del Trabajo. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes por haberme hecho esta cordial invitación. Estoy aquí con todo gusto para disipar las dudas que ustedes tengan, para que ustedes me conozcan. Muchas gracias por invitarme. También nos acompaña el maestro Agustín Estrada Contreras, de Movimiento de Regeneración Nacional, también contendiendo para representar el Distrito 13 del Estado de Guanajuato. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Eric, por la oportunidad que me das para poder hacer llegar a la ciudadanía las propuestas que tiene Morena. Y también Javier Díaz, del Partido de la Revolución Democrática. Gracias nuevamente por estar con nosotros el día de hoy en este ejercicio aquí en Opinión y Libertad. Muchas gracias, Eric. Buenos días a todos. Buenos días, señores. Buenos días. Me hubiera gustado mucho que estuvieran los partidos también del PRI y del PAN. Creo que hubiera sido algo más interesante, pero desgraciadamente creo que su agenda no los trajo. Esperemos que no haya sido por otra situación. Y comienzo abriendo este programa, esta conversación, este debate con la pregunta: ¿cuál es el escenario político en esta elección? ¿Qué se está jugando en esta elección? No sé quién quiera comenzar de ustedes. Maestro Agustín Estrada. Se está jugando dos proyectos. Un proyecto que significa pobreza, impunidad, corrupción, muertes y asesinatos. Y el proyecto que propone Morena, un proyecto de vida, un proyecto de empleo, de mejores hospitales, de mejores escuelas, un proyecto que le apueste a reformar las instituciones para construir una patria democrática, justa, donde la riqueza se distribuya de manera más equitativa y no sean solamente unos cuantos los que tienen el poder económico, el poder político, y que son los únicos que se benefician. Necesitamos darle un rumbo distinto al país, y eso es lo que se está jugando en esta elección. No es un circo, porque pareciera que la elección es un circo y que gana el que da más. No, el propósito central de toda campaña es dar a conocer a la ciudadanía las propuestas que tiene cada partido para mejorar las condiciones de vida. Y esa debe ser la razón que nos mueva. Y qué bueno que nos das esta oportunidad. Yo creo que eso es lo que se está jugando. Se está jugando algo muy importante para el país por las reformas que se hicieron, y que esto la ciudadanía lo va a poder palpar, nos va a llevar a que aumenten los índices de delincuencia y también la cantidad de millones de mexicanos que se encuentran en la pobreza. Bien, ¿quién gusta continuar? Bueno, Javier Díaz. Hay 4 ejes que son mi prioridad como candidato a diputado federal. Creo que es la educación, la seguridad, y en la educación incluyo lo que es el deporte y la cultura. Creo que también es impulsar el mercado interno, que tanto lo necesitamos, y ya olvidarnos de ser ensambladores y olvidarnos de ser los traspatio, como dijera alguien, y ser autosuficientes. Creo que es lo más interesante y lo más importante. Obviamente la educación no hay que descuidarla desde nuestra casa, pero para esto necesitamos que los padres de familia tengan un sueldo digno, para que esto se refleje y no haya familias disfuncionales, mal alimentadas, que vayan a la escuela los muchachos que probablemente no puedan o ni siquiera estudiar porque les falta mucho. Y eso creo que es muy importante, la educación. La seguridad, pues todos sabemos que no nada más es aquí, es a nivel nacional, está desatada, pero esto lo ha provocado el gobierno federal, desde las cúpulas, desde el Ejecutivo Federal, que ha venido en cascada toda esta corrupción, despilfarro, impunidad. Y como diputado federal
estaré ahí en el curul, no tratando, sino impugnando, oponiéndome a reformas que han sido endebles, que han sido realmente de risa, como es la reforma hacendaria, como es la reforma energética, como es la reforma educativa. Creo que esos hay que atacarlos con análisis, con conciencia, con honestidad, para que este país cambie de una vez por todas. Señor Ricardo Hernández Pantoja. Sí, con todo gusto. Pues los principales ejes por parte mía por atacar, pues es principalmente la seguridad. Claro, trataré de promover leyes en donde la seguridad de los ciudadanos sea prioridad. Entre otros ejes también tengo lo que es la educación y el trabajo. Voy a comentar, comenzando con lo que es educación. Sabemos que hubo una serie de reformas en la Ley General de Educación, pero estas reformas no fueron plenamente analizadas, ya que por medio de las reformas algunos trabajadores al servicio de la educación han sido perjudicados, han quedado fuera. Entonces, lo que yo me comprometo a hacer es analizar cada una de las reformas estructurales que se llevaron a cabo en el 2014, ya que por medio de estas reformas ha habido algunos cuantos beneficiados, pero la gran mayoría han sido perjudicados, ¿sí? Entonces, yo quiero que todos los profesionistas, todos los maestros al servicio de la educación tengan garantizados sus derechos, ¿sí? Quiero que dentro de este rubro de educación, todos, en todos los niveles, desde nivel primaria, secundaria, preparatoria y universidad, haya comedores escolares, porque es muy común que nos hacemos de la vista gorda de tanto niño, tanto joven que carece de una buena alimentación. Yo lo que quiero es promover una ley en donde haya comedores escolares en todos los niveles. Por otro lado, yo quiero que ningún joven se quede sin estudiar por falta de recursos económicos, ¿sí? A grandes rasgos, eso es lo que yo propongo en cuanto a la educación. En cuanto a lo que es el trabajo, sabemos que los trabajadores obtienen ingresos, los obreros obtienen, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, es un salario mínimo ridículo. ¿Por qué no lo decimos así? ¿Sí? Y ese salario mínimo que da risa, sí hay quienes lo perciben. Yo lo que propongo en mi plan de trabajo, porque hay que recordar que nosotros estamos contendiendo para ser legisladores, ¿sí? Entonces yo propongo que haya una reforma, tanto en la Ley Federal del Trabajo como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de tal manera de que a los obreros que ganan un salario mínimo se les otorgue un subsidio federal, ¿sí? De un 100%. Si quien gane 2 salarios mínimos, que se les otorgue un subsidio federal de un 66%, y quien gana 3 salarios mínimos se les otorgue un subsidio federal de un 33%. Ustedes se preguntarán, ¿de dónde va a salir ese dinero? Muy sencillo,
¿sí? El gobierno federal tiene otras prioridades, otros gastos, y de ahí no se fijan de dónde sale ese dinero. Yo pienso que lo que yo estoy pidiendo es prioritario para mí, y si destinan recursos para otras causas que no valen la pena, ¿por qué no destinar recursos para lo que yo estoy proponiendo? ¿Sí? En cuanto a seguridad, todos nos quejamos de la inseguridad, pero no hacemos nada por cambiar la seguridad, ¿sí? Entonces, yo ahí trataré, o más bien como legislador, con la ayuda de todos ustedes, si ustedes me favorecen con su voto, el domingo 7 de junio, ténganlo por seguro que tendrán un legislador que les cumpla con ética profesional, analizando todas las reformas estructurales y, si es necesario, modificar o hacer una nueva estructura en esas reformas. Quiero que quede bien claro, no estoy en contra de las reformas, estoy en contra de las reformas llevadas a cabo sin planeación, sin meditación, y cuando se realizan, en donde... ¿Usted cree que no las meditaron? ¿Que no las trabajaron correctamente? Siento que tienen algunos errores estas reformas. ¿Alguien gusta replicar Está muy algún palpable esto. argumento, maestro? Yo sí estoy en contra de las reformas. La reforma fiscal, la reforma energética, la reforma laboral. Ricardo dice que como propuesta quiere que haya un salario mínimo más alto. Lo que pasa es que ya hicieron la reforma. En el Pacto por México, el PRI, el PRD, los diputados del Verde, los diputados de Nueva Alianza y el PAN aprobaron la reforma laboral, para que cada trabajador, quitando de un plumazo Fue una de las los pocas reformas derechos que se pudo sacar Calderón. consagraron en la Constitución de 1917, en el artículo 123, los derechos de los trabajadores. Muchísimos derechos fueron quitados para que cada trabajador, el empresario le pudiera pagar entre 7 pesos y centavos la hora. Y quitaron muchísimos de esos derechos. Entonces, proponer nuevamente que me parece como que está un poco atrasado. ¿Y eso fue un ajuste para atraer la inversión extranjera? Claro que sí, claro que sí. El gobernador del estado de Guanajuato presume que ocupamos el segundo lugar en empleo. En empleo que es pagado entre 8 y 12 horas de trabajo, de salario, de jornada de trabajo, un salario de entre 700, 600, 800 pesos. Es un salario de esclavos. ¿Cómo es posible que alguien se vanaglorie y se sienta orgulloso de dar empleo a nuestra gente, a nuestra población, a las mujeres, que son muchas las que están ocupando, con esos salarios? Con esos salarios no vive nadie. Con 700, 800 pesos no se puede pagar la luz, el agua, la alimentación, los útiles que necesitan los niños para la escuela. No se puede pagar con eso. Es algo aberrante pensar que de esta manera se desarrolla el estado de Guanajuato y en general el país. El salario del estado de Guanajuato es uno de los más bajos del mundo. Si estas empresas se pusieran en otro país, tendrían que pagar una cantidad enorme de dinero. Aquí no, aquí todo les facilitan el terreno, les cobran pocos impuestos, les dan la luz para que vengan y exploten lo mejor que tenemos, nuestra juventud y nuestra mano de obra. ¿Alguien gusta replicar? Sí, ¿Me permite? Vamos a una pausa y regresamos con usted, Javier Díaz. Ya regresamos a Opinión y Libertad. Regresamos a Uno por Uno. Antes de ir a pausa le iba a dar la palabra a Javier Díaz para que dé réplica. Sí, yo también estoy en desacuerdo con esto. Yo creo que lo más importante es aquí
como legislador, creo que sería de mucha ayuda, y es una de mis propuestas o de mi iniciativa de ley, que los gobiernos estatales recauden más impuestos y no se centralice tanto en el Distrito Federal o en el Ejecutivo Federal, tanto impuesto. Creo que si empezamos a descentralizar mayor dinero hacia cada estado, y estos estados empiecen a trabajar semi-independientes, ya no dependiendo tanto de centralizado, creo que podemos empezar a trabajar mejor. Analizando las cosas, creo que habría mayor dinero, mayor impulso para tratar de hacer lo que he estado impulsando, lo que me interesa mucho, que es el mercado interno, hacer nuestros propios productos, nuestras propias marcas. Tenemos que serlo. Yo no me explico por qué esa gente china que vino y que les cobró una licitación que no se hizo de 12,500 pesos, ¿qué no somos capaces de hacerla nosotros? Yo me pregunto que hay gente tan importante que podemos hacer las cosas. ¿Por qué no acercar los océanos en la parte más delgada del mapa de nuestra nación y hacer un canal para empezar a impulsar a esa gente que está ahí abajo? Empezar a crear que cada estado empiece a trabajar sus cosas, empezar a exportar todo ese tipo de cosas. Tenemos que ser autosuficientes, somos demasiado talentosos en México. Lo que pasa es que no nos gusta trabajar. Desde el Ejecutivo Federal, que han estado haciendo reformas de risa, porque no quieren trabajar, porque no quieren esforzarse, porque lo delegan y dicen yo con este dinero me conformo y lo tengo en la bolsa, y ya que se hagan bolas, y se olvidan de las masas que somos cerca de 70, 80 millones de habitantes, que necesitamos el empleo. Por eso yo creo que es importante que se hagan esas reformas o esa ley en la cual si son $1 y se van 75 centavos al federal, no, que se vayan 25 centavos al federal, y nosotros, el dinero, los impuestos de Guanajuato que genere Guanajuato, se quede en Guanajuato para beneficio de los guanajuatenses. Ese es el día, y en Campeche y en donde sea. Y el Ejecutivo Federal, los estados que tienen menor ingreso, como son allá abajo, Chiapas, Oaxaca, todos esos, que el federal se preocupe por hacer ese tipo, de darles el impulso a ellos. Pero hay muchas cosas que hacer. Mientras dependamos de un centralismo, de una autoridad, de una dictaduría disfrazada, no vamos a poder hacer nada, no vamos a desahogar leyes que proponemos, leyes que estamos en contra. No podemos depender de una persona y un grupo de gente que nada más se dedican a llenarse las bolsas, que ven los intereses y se pavonean fuera del país, van a Londres, van con un séquito de gente que es una monarquía mexicana que da risa. La monarquía del Guanajuato, donde está ahí San Cristóbal, es una monarquía ranchera que no se ha podido quitar. Y siguen además. Es increíble que sigamos pagando pensiones a esa gente que ya trabajó 6 años, que no hizo nada, y lo sigamos cuidando, lo sigamos teniendo guaruras a él. No, esa gente hay que quitarla y echarla para afuera, que paguen sus impuestos, que vayan al Seguro Social y no estemos pagándoles tanto. No nada más a ellos, a la gente que trabajó con ellos. Hay mucha desigualdad, y es por eso que el PRD y yo voy a ser candidato, voy a ser el diputado federal, porque voy a impugnar, voy a hacer muchas reformas, pero ya no llenar las reformas, a lo mejor hasta cambiar la Constitución. Hay gente muy floja en el Cabildo, hay gente muy floja en el Senado, hay gente muy borrega que nada más están diciendo con dinero los compra el Ejecutivo Federal, para que se callen y hagan las reformas y alcen el dedito. Nosotros como izquierda sí estamos en la posición siempre contraria. ¿Por qué? Porque no hay oposición. El PRD es el único partido que se está oponiendo a todas estas reformas y se ha opuesto. En el DF estamos impugnando por un salario mínimo que sea de acuerdo, de beneficio para que viva la gente bien, que no estén con la preocupación que dicen. Pero el PRD estuvo de acuerdo en la reforma fiscal. No, a todas. Hay lagunas, hay muchas lagunas en las reformas, desgraciadamente. Pero firmaron ustedes el pacto. Chiquititas.
algunas cosas, que por eso yo estoy de acuerdo que los partidos todos son buenos, los ideales son buenos, las personas que están ahí, desgraciadamente a veces se compran o se venden, pero no estamos en esa posición, por lo menos en la mía no estoy en esa posición. A mí me interesa que el bienestar social igualitario de la nación, y en este caso mi distrito, que es el con el que estaré siempre atrás de él y luchando, impugnando nuevas cosas para que se haga, pero el centralismo debe desaparecer. Y bueno, antes de que tomara el poder nuevamente el PRI en el gobierno federal, hubo una estabilidad relativa en el peso mexicano y hoy hay una crisis social, política y económica. No solamente en la devaluación del peso se dispara el dólar, y hay también una caída en el precio del barril del petróleo. Por eso es muy importante valorar qué viene en los siguientes 3 años, cuál es el modelo económico a adoptar para los siguientes 3 años para rescatar la economía y no se vaya todo a una crisis como lo estamos viviendo, tan aguda como en estos momentos, a mediano plazo. Yo he tratado, Eric, de contestar puntualmente las preguntas, no he intervenido diciendo cuáles son las propuestas que Morena tiene, específicas. Creo que el país va en debacle, no se van a componer las cosas, no es cierto que nos va a ir mejor, como dice el PRI, no es cierto que va a bajar la luz, la gasolina, y sí es cierto que su intención es privatizar el agua, además de las otras privatizaciones que ya han hecho. Para poder darle un rumbo distinto a la nación, es necesario que se refunde el país. Si hay necesidad de hacer leyes, que es lo que le compete a los diputados, tanto locales como federales, plantear las iniciativas, estas deben ser leyes que beneficien a las mayorías, no leyes que beneficien al grupo en el poder o a los poderes fácticos, los empresarios, los dueños de los medios de comunicación, porque con las reformas tenemos que reconocer que la mitad del país está hipotecado, está concesionado, igual el petróleo lo vendieron, que es un recurso de todos los mexicanos y que este recurso debe ser la palanca del desarrollo de este país, y estos con la mano en la cintura lo regalan después de que el pueblo de México en una lucha histórica encabezada por el general Lázaro Cárdenas lo rescató. Necesitamos que se acabe la corrupción, y para acabar la corrupción necesitamos que dejen de estar estos políticos mediocres que no tienen ni idea ni qué es lo que están haciendo ahí, pero que sí saben muy bien todas las trampas y triquiñuelas para llenarse los bolsillos de dinero. Necesitamos que eso se acabe. Para ello necesitamos promover una ética política basada en la honestidad, en la transparencia, para que el pueblo se dé cuenta qué es lo que están haciendo, y también aprobar aquellas leyes que permitan la consulta ciudadana y la revocación de mandato. Todo aquel funcionario que se le compruebe que es un ladrón y que es un sinvergüenza, que el pueblo lo juzgue y que se vaya para afuera. Pero necesitamos más información, porque los medios de comunicación tienen el control. La mayoría de nuestra población está desinformada, no es ignorante, no es una población que pueda ser engañada. Nuestro pueblo es un pueblo generoso, inteligente, pero le falta información para tomar las mejores decisiones. Necesitamos, por lo tanto, que todas estas reformas que se hicieron para beneficiar a este grupo en el poder se echen para atrás. Y repito, si hay necesidad de reformar la Constitución, que los diputados federales lo hagan y hagan las propuestas y las iniciativas, porque eso es lo que pretende hacer Morena. Pero esas leyes deberán beneficiar a todos, incluyendo a los empresarios. Tampoco no decimos que no queremos a los empresarios, pero sí que no se lleven las tajadas de león y que al pueblo le paguen salarios de miseria. Tenemos que reconocer por cifras oficiales que hay 63 millones de mexicanos en la pobreza, 22 que viven en 22 millones que no tienen nada para comer al día, de 120 millones de mexicanos aproximadamente que somos. Necesitamos que ¿Y la este Cruzada país... Nacional del Hambre? Es una farsa, se ha utilizado para el clientelismo, para poder, las despensas se les dan en aquellas poblaciones donde hay elecciones y a la gente más pobre, aquella gente que se le puede engañar. ¿Manipular? Recordemos algo simple. La gente, en las encuestas que hicieron, la gente que votó por Peña Nieto fueron muchas mujeres. Y
gente pobre, la más pobre. La gente que votó por los candidatos, por Andrés Manuel, con los partidos que lo apoyaron, fue los intelectuales de este país, lo mejor que tiene este país, la gente bien informada, esa fue la que votó, y los jóvenes, la juventud, lo cual evidencia que este país quiere que se cambien las cosas y tiene que ir en otra dirección y en otro rumbo, no al despeñadero que nos lleva el actual gobierno. ¿Cómo es posible que se llene la boca diciendo que no hay justicia si el presidente de la República es el primero que es un corrupto? No va a poder negar el descubrimiento de la Casa Blanca, igual que las casas que renta Chon a precios exagerados, la casa que tiene Videgaray. Ellos son los primeros delincuentes de este país. Tenemos que expulsarlos. Por eso la política está desprestigiada. Vamos a las casas, visitamos a la población, a la ciudadanía, y nos dicen, no quiero saber nada de los políticos. Porque parece ser que todos los políticos somos iguales, y no es así, Eric, no es así. Muchos de nosotros tenemos verdaderas intenciones de trabajar a favor del pueblo. ¿Y de quién es culpa que se haya generado esa reputación tan mala en la clase política? Bueno, hay, como te digo, en los partidos todos los ideales son muy buenos, todos los partidos son respetables. Desgraciadamente llega gente que empiezan a ver la posibilidad de hacerse millonarios en 3 años o en 6 años y no se concientizan. Desgraciadamente eso que preguntabas ahorita, ¿qué vamos a hacer la economía a mediano plazo? Pues es lo que te decía yo, hay que empezar a crear nuestro propio mercado. Acordémonos que por ahí en el dólar nos quitaron 3 ceritos. Sí. Entonces, pues no estamos a 15 pesos, ¿verdad? Estamos a 3 ceritos más de todo esto que siempre nos han escondido y se nos olvida todo esto se nos olvida. Y yo creo que la única forma de sacar este país lo más rápido posible es que todos trabajemos, los medios de comunicación, los empresarios y sobre todo el gobierno mientras le dé al empresario mexicano o al inversionista mexicano las mismas garantías que les da a los extranjeros, condonarles impuestos, darles accesos viales, a lo mejor probablemente tengan otras prestaciones en el seguro social, no sé, si eso premia en los inversionistas mexicanos, créeme que entonces empezaremos a trabajar todos y hacer mano de obra calificada, productos mexicanos de calidad, empezar a concientizarnos, que el gobierno empiece a decirnos ahora si vamos a creer en mexicanos. Pero el gobierno mexicano no cree en nosotros, no cree en el empresario. El empresario tiene miedo de aventar sus canicas. ¿Por qué? Porque va a decir, me va a atacar el IMSS, me van a poner impuestos. Exacto. Entonces no hay inversión, tienen miedo. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Porque el gobierno se lleva toda la riqueza. Entonces, por eso te digo, que tengamos bien puntualizado eso, que el gobierno deje trabajar al inversionista y vas a ver si este país no cambia. En 3 años vamos a ver empezar resultados y en 10 años podemos ser un país exportador. Mano de obra calificada, tecnología y esos sindicatos, los sindicatos que han apoderado, como en el caso de Pemex, que el 80% de los sindicatos, el 80% del sindicato es Pemex, son los dueños. Sí. Como en la Comisión de Luz, que esas personas que trabajan en luz no pagan luz, la pagamos nosotros. ¿Por qué? ¿Con qué derecho? El sindicalismo es un garante para que el trabajador tenga mejores prestaciones, pero no para que se despachen con la cuchara grande. ¿Cómo es posible? Yo platicaba con algunos candidatos a diputados de Campeche. Sí. Este señor me decía, ¿sabes qué, Javier? Hay no sé cuántos, pero hay miles de venezolanos ingenieros que trabajan en Pemex. Carajo, perdón. No es posible que no tengamos ingenieros petroleros o ingenieros que estén ahí trabajando en Pemex y se los den a venezolanos y chinos, empresas chinas satélites de Pemex, plagadas de chinos con los trabajadores empleados. Ya no emplean a mexicanos, se traen a los chinos a trabajar, compañías satélites de Pemex. Y eso no lo divulgan. Yo le decía, ¿por qué no lo divulgan? Javier, no nos dejan, no podemos. Entonces es una corrupción, es el no creer en el mexicano, y eso tiene la culpa el federal. Ricardo Hernández Pantoja, quiero replicar. Sí. Permíteme hacer una pausa y regresamos contigo. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos a Uno por Uno.
Ya regresamos a Opinión y Libertad. Regresamos a Opinión y Libertad. Antes de ir a pausa, le voy a dar la palabra a Ricardo Hernández Pantoja. Muchas gracias, Eric. Creo que los candidatos y su servidor pues coincidimos en algunos aspectos. Me da gusto tener gente positiva, pero yo quisiera referirme a un aspecto importante, a la reforma energética. Hay que ser realistas. Sí, la gente a lo mejor se emocionó con las reformas, pero hay gente que no, que sabemos que nos están dando a tole con el dedo. Así es, Ricardo. En estas reformas, como lo dije desde un principio, hay algunos cuantos que se beneficiaron. Está muy claro y palpable. Voy a poner, por ejemplo, el petróleo. Nosotros, lástima que tenemos gran riqueza petrolera, bueno, entre comillas, ¿verdad? Porque esa riqueza petrolera se está yendo a otros países. El crudo lo está vendiendo México, nuestro país, a Estados Unidos, a un precio ridículo, mientras nosotros, como dueños del petróleo, estamos consumiendo nuestro petróleo a un precio muy elevado. Eso Sí, es porque lo mandan refinar al extranjero. Exactamente, pero ¿por qué hacen eso? Nosotros tenemos científicos, tenemos gente capacitada. ¿Por qué no apoyamos con los recursos económicos a esas personas que necesitan un impulso para estudiar y capacitarse, para tener nosotros explotar nuestros propios yacimientos de petróleo? ¿Por qué tenemos que contratar o que vender nuestros yacimientos para que otros países nos los exploten? Si nosotros tenemos aquí mano de obra, lo que tenemos que hacer es invertir recursos económicos para explotar nuestros yacimientos. ¿Sí? ¿Con qué dinero van a invertir? Es muy buena pregunta. ¿Con qué dinero? Te vuelvo a repetir, cuando tengamos las mismas garantías que tiene el extranjero, se viene la inversión, se derrama la inversión. Hay gente en Estados Unidos, hay gente en Europa que tienen dinero, inversionistas mexicanos. Cuando tenga esas garantías que tiene el extranjero, créeme que podemos hacer muchas cosas, refinar nuestro propio petróleo, los derivados. Bueno, hay una refinería aquí. Sí, bueno, pero es refinería, pero hay que hacerlas más grandes, derivados del petróleo. Hay infinidad de cosas, pero si tenemos esas garantías, incluso hasta el inversionista extranjero que tiene mucho dinero y puede decir, yo tengo una buena garantía, pero la utilidad se la decimos, oye, espérame, pero tu utilidad se va a quedar aquí, o te vamos a dar cierta cantidad. Cuando se hagan las cosas bien, analíticamente, que entienda el inversionista que necesitamos el dinero, pero que también necesita invertir aquí, que tenga unas buenas garantías, ese día empieza a generar México empleo, trabajar. ¿Tú estás en desacuerdo entonces con estas inversiones de los japoneses Sí, acá? desgraciadamente lo que se comenta, Que les regalan incluso los terrenos. les regalan los accesos, los terrenos, porque en primer lugar los terrenos los empiezan a comprar los que están en el poder, a ejidatarios a precios ridículos, con el pretexto de no sé que les vendan, pero se los compran a 5 centavos, hacen los parques industriales y se llenan el dinero y hacen los parques industriales tremendos. Ahora sí, vente. Ahora ellos dan empleo, pero se llevan toda la riqueza, La ¿no? utilidad, pues sí, sabemos que la utilidad, o sea, los salarios que dan los empleados, o sea, 4,000, anunció hace con bombo y platilla Peña Nieto hace un par de semanas que venían 2.5 miles de millones de pesos de la Ford,
que va a haber en Chihuahua y Guanajuato. Pero ¿de qué me sirve a mí si van a generar trabajos de miseria, de explotación? Y la utilidad se va a ir. Es como Costco, como Walmart. ¿Sabes que en Alemania no hay un Walmart? ¿Por qué? Pero ¿por qué le Porque la llaman gente dijo, ¿por qué no. le llaman explotación si las personas van con su libertad individual a pedir el trabajo? Porque no hay trabajos. No hay trabajos suficientes como para que sean dignos. O sea, es una presión Sí, sistemática, construida de que el gobierno dice para ya obligar a generé- que las personas ya tomen yo ya cualquier generé trabajo. 4,000 empleos y me voy a contento, Márquez, muy bien, se generó eso, pero ¿a costa de qué? De que se lo lleven ellos y él parte de ese dinero se lo lleve, pero la gente tiene que comer, entonces no le queda de otra que hice por los 700 pesos, pero hay una gran rotación de personal. Ok. Hay una gran rotación de personal. Sí, Agustín, y es ¿sí? explotación porque modifican la ley para abaratar la mano de obra Sí. y jornadas de esclavitud. Ya México tenía leyes avanzadas donde decía que eran 8 horas de trabajo. Una vez que llegaba el trabajador al centro de trabajo, si trabajaba 1 hora, tenía derecho a que se le pagaran las 8 horas. Pero esto debe ser un consenso nacional. Es un consenso de la A las gente personas que les gusta tener su pantalla plasma a un precio accesible, mientras hay condiciones en países donde ya el nuestro está participando, donde tienen a las personas trabajando más de 13, 14 horas con un día a la semana de descanso, pero la producción es mayor. la producción, progreso, pero hay más también, oferta, sí, hay Eric, más pero demanda. también viven mejor. Las condiciones de vida de esos trabajadores son mejores que las nuestras. ¿Mejores en China? Mejores, viven mejor. ¿Tú crees que en China viven mejor? Sí, Eric. Si no fuese así, y un ejemplo te doy, no vendrían a poner acá sus empresas, porque las vienen acá aún todavía les dan mejores condiciones para que puedan poner las empresas y para que se exploten a la mano de obra. Es una expansión. Sí. Ahora mira, decía Javier, y me parece interesante, ¿no? En Petrobras, en Brasil, quien estaba al frente de Petrobras era un ingeniero petroquímico. En Venezuela también. En México, quien se encarga y siempre se ha encargado, no son los ingenieros de Pemex, son los políticos. Y creo que ahí puede estar una de las razones por las cuales Como César también, Nava, con sus escándalos pues sí, en materia jurídica. por decir algo, Eric, por decir algo, pero yo creo que todos esos detalles son importantes, pero más importantes es para mí que conozca la ciudadanía que es necesario cambiar el modelo económico, si no el país no va a funcionar. ¿Y cuál es Por- este modelo económico? Es un modelo ¿De una neoliberal. economía mixta? Es un modelo neoliberal el que está en el que le da las ganancias a los poderosos y al pueblo nada. Necesitamos fortalecer el mercado interno, como dice Javier. Pero para fortalecer el mercado interno se tienen que pagar mejores sueldos. Es falso totalmente que si se sube el salario mínimo aumenta la inflación. Es falso, ¿por qué? Porque se parte de situaciones económicas que no corresponden. Es posible aumentar el salario mínimo. Pero es que si aumentan el salario mínimo, pues hay una especulación de las empresas y van a alzar los precios. Entonces va a haber Exactamente. inflación. Porque ellos tienen el control, tienen Sí. las leyes a su favor y tienen el gobierno a su favor. Entonces, por esa razón. Por eso ahí, como dices tú, si se aumenta 200 pesos diarios el salario, Sí. aumentarías tú como empresario 200 Exacto. pesos más. Sí. Pero ahí tenemos que trabajar el diputado federal, el diputado local. Aquí el asunto es Espérate, sí, no. poner en su lugar a las empresas, a los No, empresarios. poner en su lugar a las empresas, pero también que las empresas y el gobierno diga, ok, te voy a subir el salario, no te voy a condonar ciertos impuestos para que soportes esto, Ah, ok. para que soportes este alza. Pero entonces vamos a trabajar los dos juntos. Entonces lo que sucede Vamos a es trabajar que los dos juntos. Entonces, el gobierno quiere dar libertades, pero es una falacia porque acapara todo. Sí, no, pero aquí el gobierno, por eso Sigue digo acaparando. que es bien importante Ajá. que trabajemos juntos. Y para eso está la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y ese gabinetillo, esa gente de Hacienda, que nada más están ahí en puestos que no les corresponde, porque es el champulinerío ahí. Sí. Que hace una persona como yo te dije, Díaz Serrano fue el único ingeniero petrolero que realmente cuando impulsó mejor el petróleo, cuando estaba en mejor estabilidad, y tan se creyó que quiso ser presidente y de un plumazo lo bajaron y lo hicieron
pomada, porque la cúpula no podía soportar que Díaz Serrano fuera presidente mexicano. Ok. Pero sí hay que trabajar juntos. Cuando trabajemos, cuando el gobierno federal ya empiece a creer que podemos nosotros hacer las cosas, que podemos trabajar en sociedad honesta, entonces el sueldo sí puede ir. El empresario va a estar tranquilo, no lo van a castigar con tanto impuesto. Sí, exacto. Entonces el gobierno, espérame, yo tengo recursos, vamos a ver cómo podemos trabajar. El seguro social, no hay que estar a las 2 o 3 de la mañana para 25 citas, o sea, el seguro social tiene que crecer aquí. Sí. O sea, te das cuenta de que estamos desfasadamente total, está de cabeza el país. Pero tenemos que trabajar 12, 14 horas la gente, los diputados, los senadores. Si no trabajamos analíticamente y haciendo las propuestas para que el gobierno le caiga el 20, no podemos hacer nada. Seguiremos siendo ensambladores. Si me permite Sí, seguir. Ricardo. Perdón. Hiciste una pregunta muy importante. ¿Con qué dinero? ¿Con qué recursos? Yo quisiera decir, mencioné, tenemos aquí en México grandes científicos, pero no sabemos explotar ese talento. Muy cierto, no tenemos tecnología, yo lo sé, pero tenemos gente capacitada y preparada. ¿Por qué no contratar tecnología extranjera? Sí, esa es una de mis propuestas, más no vender nuestros yacimientos petroleros, que es muy distinto. Podemos contratar tecnología, pero que nuestra propia gente, nuestros científicos, nuestros talentos, Sí. ponerlos a trabajar, darles un impulso, un apoyo, darles la facilidad para que se especialicen. Okay. Esa es mi respuesta. Ahora, repito, también quisiera hacer hincapié en cuanto ya lo mencionaron los contendientes que tengo aquí a mi lado. Hubiera querido que estuvieran aquí los de los partidos que se dicen de la derecha, Ajá. para que nos den su punto de vista. Yo quiero también mencionar referente al muy importante sobre el aspecto del seguridad social, ¿sí? Vemos que hay, por ejemplo, el seguro social. Y yo tengo muy palpable personas que conozco que a pesar de que tienen su seguro social, Sí. se les ha negado el servicio. Entonces, ¿por qué se niega ese servicio si tienen su seguro social? Ajá. Entonces yo quisiera proponer leyes en donde se mejore el servicio de la seguridad social. Ok. ¿Sí? Bien, vamos a una pausa y regresamos a Uno por Uno. Ya regresamos a Opinión y Libertad. Regresamos a Uno por Uno. Ahora díganme, ¿quién es el enemigo a vencer en esta elección? ¿Ustedes van contendiendo contra un candidato en particular? ¿Tienen ustedes nociones de quién es el puntero? ¿Es el partido acaso en el poder, el Partido Revolucionario Institucional? ¿Es Acción Nacional con un voto arraigado aquí en el estado de Guanajuato? ¿Quién es el enemigo a vencer? Mira, no hay enemigos a vencer. Yo creo que las propuestas y los compromisos que tiene el PRD Sí. son de una plataforma ciudadana, sin compromisos, sin... Pero sí hay obstáculos, sí hay un adversario con condiciones favorables, ¿no crees? Más con estos mecanismos de coacción al voto, de populismo. Sí, desgraciadamente es una contaminación toda esta publicidad, pero yo creo que las propuestas que tengo son las mejores. Yo creo que no tengo enemigo que me pueda suplir. Yo creo que soy el candidato ideal por las propuestas, por las iniciativas de ley que tengo,
por cómo hacer las cosas. Creo que, respetando a los señores y a los otros que no pudieron venir, creo que hay que hacer el trabajo y creo que puedo llegar al curul a renovar y hacer las cosas como se deben de hacer, como te lo he planteado aquí. Okay. Y creo que si se plantean de esa forma que lo voy a impulsar, se habrán y se modificarán muchas cosas, muchas cosas. Yo no tengo un proyecto político personal. Yo apoyo a la propuesta, la plataforma electoral y el proyecto de nación de Morena. Sí. De ahí se deriva mi actuar. Personalmente creo que no se trata de mis ocurrencias o de lo que yo pueda pensar. Ya hay todo un proyecto bien estudiado de qué aspectos son necesarios cambiar en el país. Okay. Y creo yo que sí hay obstáculos y muchos. Un obstáculo que yo veo a corto plazo y precisamente en estas elecciones intermedias es el abstencionismo. Son muchísimos los ciudadanos que no salen a votar por el hartazgo que tienen de que consideran que la política es corrupción. Por esa razón, en estas elecciones del padrón votan muy pocos. Sí. Y esto beneficia a los partidos que tienen un voto duro. Inclusive ellos mismos alientan el que la gente vaya y anule el voto o que no voten, porque consideran que con las prebendas, las playeras, las gorras, las camisetas y todo lo que dan es suficiente para que la gente pueda Y hay una votar. masa de la población que cree que pertenecer a un partido político es como poseer una playera de fútbol. Exactamente. Entonces, termino. La propuesta es que nosotros tenemos, y porque lo vemos con claridad, es que el país necesita muchos cambios. Cambios en la seguridad social, como decía Ricardo. ¿Cómo es posible que hay otros países que la gente se jubila casi con el 99, 98 o hasta con el 100% de lo que gana en activo? Sí. Y aquí los jubilados ganan entre el 23 y el 30%. Necesitamos mejores hospitales, donde no tengan que hacer fila todos los días, tanto en los CAICES como en el seguro o en el ISSSTE. Necesitamos mejores carreteras. Necesitamos también gente que pueda, como decía Javier, emprender un negocio y que le vaya bien. Okay. Que le vaya bien, porque todas las leyes están hechas para beneficiar a unos cuantos, a unos poderosos. Por eso necesitamos darle un rumbo distinto a este país. Ricardo Hernández Pantoja. Sí, gracias. Yo quiero mencionar que yo no tengo enemigos. Yo tengo contendientes. Pero no me preocupan a mí los contendientes, porque yo sé que soy la persona idónea para ocupar. ¿No le preocupan los contendientes? No me preocupan. ¿Con tantas violaciones a la ley? Permíteme. Calculando de manera exacta un beneficio para ganar la elección, haciendo coaliciones ganadoras. Me refiero en cuanto a la contienda electoral. Eso es lo que no me preocupa. Me preocupan otras cosas. Ahorita voy a decir qué. Lo que me preocupa es cambiar la cultura, la mentalidad de la gente que se deja corromper. ¿Y cómo le está cambiando? Porque permíteme terminar, ahorita te digo cómo. Es una corrupción, lo que acaba de mencionar el compañero, de que los otros contendientes convencen a la gente dando un regalito. Yo me he encontrado en mis campañas que me dice la gente: oiga, ya pasó aquí el candidato fulano de tal, me dio una cachucha, una playera, ¿y usted qué me va a dar para votar por usted? Qué lástima que la gente piense así. Yo pienso que la gente debe de analizar su voto, debe de tomar conciencia referente por quién va a votar, no tanto porque le dieron un regalito. Yo no tengo regalos para dar. Yo lo que tengo es mi capacidad, mi preparación, mi trayectoria laboral, lo que yo he adquirido a través del tiempo
ha sido con esfuerzos y sacrificios. La preparación que yo tengo es lo que yo ofrezco, mis ganas de trabajar. Yo no ofrezco regalitos para que voten por mí, quiero que analicen muy bien su voto. Yo soy la persona indicada, y si ustedes votan por mí el 7 de junio, les aseguro que tendrán un digno representante en la Cámara de Diputados. Si tienes alguna pregunta, Eric. ¿No? ¿Alguien gusta replicar? Sí hay obstáculos, no siempre los ha habido. Es inconcebible pues que el despliegue de recursos que tienen los partidos que se dicen mayoritarios, las violaciones a la ley del INE y del IEC, y que prefieren pagar una multa y seguir violando de nuestros impuestos. Y sí, una multa de nuestros impuestos, y que eso es lamentable. Creo que esa inequidad también no debería de ser. Inequidad tanto en los medios como inequidad en el presupuesto. Nosotros tenemos muy poco presupuesto, sin embargo, pues estamos haciendo una campaña puerta por puerta, casa por casa, con la finalidad de dar a conocer a la población cuáles son nuestras propuestas. Morena propone refundar el país, como comentaba, pero principalmente queremos transformar la vida económica, la vida política, la vida cultural y social del país, para poder garantizar que las cosas cambien. No podemos hacer reformas pequeñas, aquellas que solamente le pongamos un curita al cáncer, a la enfermedad, ¿no? Sí. Tenemos que cortarlo de tajo. Morena es la oposición, consideramos que es la única oposición que hay, y que confiamos en que la población es inteligente y que va a reconocer quiénes son sus mejores candidatos, y también confiamos en que son capaces de reflexionar y que tienen una gran dignidad, porque nuestro pueblo es digno, tiene vocación de grandeza, y que va a reconocer que es necesario darle un rumbo distinto a este país, y que hay una opción. Desde mi punto de vista, también con todo el respeto que me merece Javier y Ricardo, Morena es la mejor opción. Ok, oigan, ¿y no les afectan que los candidatos del PRI y el PAN sean más jóvenes que ustedes? Tiene la candidata del PRI 27 años, el del PAN 28 años. A mí, en lo particular, no me interesa esa valoración, esa comparación. valoración. No, yo creo que la madurez se adquiere con los años, pero también se adquiere experiencia. A pesar de que nunca he ocupado un cargo público, me siento muy capaz porque tengo 2 licenciaturas, de la experiencia de la vida laboral que me ha derivado, la honestidad y el trabajo. Creo que es bien importante, y creo poder conciliar y hacer valer la ley Sí. ante el Congreso de la Unión. Los muchachos a lo mejor están muy jóvenes, no tendrían esa capacidad de poder hacerla, y me hubiera gustado mucho estar aquí con ellos. Desgraciadamente, por su agenda, que no creo que sea más importante que estar frente al público y A la población. externando nuestros puntos de vista diferentes, yo creo que tienen ahí un problema de que han hecho mal las cosas, y por eso no los dejan salir en la televisión. Yo considero que también el candidato, el diputado ahorita que está federal, he recorrido Valle, he recorrido Jaral, he recorrido Caral, y en algunos lados no lo conocen, ni siquiera saben que quién era el diputado federal actualmente. Entonces no hicieron el trabajo, no hicieron lo que tienen que hacer. Okay. Desgraciadamente ahora se bajan a la diputación local. No entiendes por qué tantas ganas de estar en el poder. A mí me gustaría mucho debatir con toda esta gente, ver sus puntos de vista, y por qué no vienen a dar la cara aquí ante el público. ¿Me permites? Sí, Ricardo Hernández Pantoja. A eso es a lo que me refería cuando dije que no me preocupan mis contendientes. Tampoco me afecta que no hayan venido, pero también digo que si hubiera la oportunidad de debatir con ellos como lo estamos haciendo ahorita, que bueno, no los conozco, los he conocido nada más porque pues están por ahí haciendo su publicidad. Y yo sé que hay jóvenes talentos,
pero también hay jóvenes que no son talentos. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales yo quisiera debatir con ellos, ¿sí? Ya, si después me dicen, ¿sabes qué? Pues, ¿qué opinas acerca de estas personas? Pues yo ya te daré mi punto de vista, por muy jóvenes que sean, no importa si son jóvenes o si son maduros, no importa. Yo, para mí, mi respeto a los candidatos que están aquí a un lado de mí. ¿Por qué? Porque pues se presentaron aquí a este debate, pero les insisto, yo soy la persona indicada para ocupar un curul en la Cámara de Diputados por el Distrito 13 correspondiente a Jaral, Valle de Santiago, Cortázar y parte de Celaya. Gracias. Sí, yo creo que la juventud es valiosa y es muy importante. Eric ya lo dijo el poeta, juventud divino tesoro. Pero no, para mí no lo es todo. Creo yo que además de tener la preparación para desempeñar el cargo, porque no es posible que si yo me enfermo le vaya a pedir a un arquitecto que me cure. Tiene que ser al doctor. Igual, todo puesto de representación popular, quien lo ocupe, debe estar preparado y capacitado para desempeñar el cargo. Yo creo que la experiencia es muy importante. Yo tengo un doctorado en ciencias y una especialidad en la Universidad Autónoma de Madrid. Estoy preparado y toda la vida he militado en la izquierda, he hecho economía política y me he preparado ideológicamente para esta situación, para hacer un buen papel. Creo yo que lo que deberíamos de ver y lo que debe ver la ciudadanía en cada uno de los candidatos es que sean personas sinceras, personas íntegras, personas honestas, que tengan verdadero amor por el pueblo y que estén dispuestos a trabajar por él, no a trabajar para beneficiarse y llenarse los bolsillos de dinero. Yo creo que la verticalidad de principios y una escala bien afianzada de valores pudieran ser lo que la ciudadanía debe considerar al momento de emitir su voto el 7 de junio. Yo también soy, como ya se había mencionado, candidato a diputado federal por el Distrito 13, que corresponde Valle de Santiago, Jaral, Cortázar y toda esta parte oeste de Celaya. Actualmente trabajo aquí, soy el supervisor de la zona escolar 16 de primaria. Tengo ya 3 años trabajando, conozco Cortázar, conozco también algunas de sus problemáticas y al igual que mis compañeros, creo que queremos en el sentido, cada quien desde su trinchera, que las cosas cambien. Pero, repito, insisto, creo yo que Morena es la mejor opción. Para cerrar, Eric, si me permites la palabra. Les comentaba que ustedes deben de emitir un voto bien razonado para que ustedes conozcan mi trayectoria laboral, política, mi currículum. Pues ahorita no les puedo yo mencionar más que pues yo soy de profesión, soy abogado y pues por 30 años me he dedicado al servicio de la educación, aparte de otros trabajos que he tenido. Pero si ustedes quieren conocer de mí, no tienen más que abrir la página del Instituto Nacional Electoral y ahí encontrarán mi currículum. Para cerrar, también les digo que pues si ustedes me apoyan el 7 de junio, no se van a arrepentir, porque van a tener un digno representante de ustedes como diputado federal ante el Congreso de la Unión. Muchas gracias. Javier Díaz, ¿quieres cerrar con algo este programa? Pues sí, muchas gracias, Eric, por esta entrevista con los candidatos y reiterar una vez más que soy el próximo diputado federal, porque sí creo que tengo las suficientes herramientas y experiencia para hacerlo, y que el PRD junto con para el presidente municipal y el diputado local, creo que podemos ser una terna muy importante para el estado de Guanajuato. Okay. Creo que vamos a aportar los cambios que te mencioné anteriormente. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, estimado público, y estoy a sus órdenes.
Pues con eso cerramos este ejercicio. Le agradezco a Agustín Estrada Contreras de Movimiento de Regeneración Nacional su participación. Ricardo Hernández Muchas Pantojo gracias. del Partido del Trabajo, gracias por su participación. Y Javier Díaz del Partido de Revolución Democrática, gracias por estar con nosotros el día de hoy, y le agradezco sobre todo a usted que haya estado con nosotros, con su sintonía y su preferencia. Eso ha sido todo por nuestra parte. Mi nombre es Eric Javier Huerta Sánchez, le agradezco su suscripción al canal y todos sus pulgares arriba. Hasta pronto.